Hola resistentes, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, otra vez aquí Santiago y qué gusto saludarlos nuevamente. Y vean, les cuento que el video que les voy a compartir hoy es un video un poquito distinto a la reseña habitual de un libro cada semana. Y es un libro que, siéndoles muy honesto, tenía muchísima ilusión de hacer. Era un video que tenía muchas ganas de hacer y es que leí en 2020. Y es un video que precisamente está pues como muy de moda, por decirlo así, a este principio de año, y por lo que yo he visto en la comunidad de BookTube en general, es un video que se suele hacer mucho a principio de cada año nuevo. Y pues si bien ya no estamos tan al principio como sería la primera semana de enero, pues sí quería aprovechar que aún estamos en el primer mes del año para contarles qué fue lo que leí el año pasado, además de dar una pequeña nota o reseña sobre el libro y dar una calificación, que es algo que casi nunca suelo hacer. Así que en este video calificaré los libros de 1 a 10, siendo uno muy malo, siendo 10 una obra maestra, mejor dicho. Así que sin más dilación, vamos a ello porque siempre son una buena cantidad de lecturas. Bueno, antes de empezar quiero hacer una pequeña aclaración, y es que el año pasado, el 31 de diciembre, yo les publiqué una foto en mi Instagram que tenía la lista de mis lecturas del año y allí hay consignadas 24 lecturas. Pero ahorita revisando nuevamente la lista para hacer este video, me di cuenta que en realidad no fueron 24 sino 23, porque yo incluí en esa lista El amor en los tiempos del cólera, que la metí porque era mi lectura actual, entonces como que me confundí. Entonces en realidad no fueron 24 lecturas, sino que fueron 23. Quería aclarar eso y ahora sí, vamos con el video como tal. Y lo voy a hacer cronológicamente el orden, así que el primer libro que leí el año pasado fue Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Entonces, Kafka en la orilla ya tiene reseña en el canal si quieren ir a ver más a profundidad de qué se trata, si aún no lo han visto. Pero como ya les dije, les cuento una pequeña reseñita acá. Y es un muchacho de 15 años que se escapa de casa porque tiene malas relaciones con su padre y terminará viviendo en una biblioteca al sur de Japón, donde conocerá a unos personajes misteriosos. Y bueno, detrás de todo esto hay también la historia de Nakata, un señor que tiene la capacidad de hablar con los gatos. Y en un trasfondo, incluso pues más atrás de estos dos personajes, está que el padre de Kafka cree que él está condenado a cumplir la tragedia de Edipo Rey, que era la de matar a su padre y acostarse con su madre. Esto pues muy breve y a muy grandes rasgos. Y ahora vamos con la calificación de este libro, que ustedes ya saben que es mi libro favorito en el mundo mundial y sin duda alguna es un 10, pero si pudiera le daba un 100. El segundo libro que leí en 2020 es Lady Masacre, del autor bogotano Mario Mendoza. Y este libro nos trae a un personaje muy importante en la literatura de Mario, y es precisamente al detective Frank Molina, un detective que antes era periodista de judiciales en un periódico de la ciudad. Pero por un escándalo, digamos, maluco que tuvo Frank dentro de la oficina, pues fue echado, botado del periódico, y por eso se dedicó a ser detective privado. Y en este caso en particular, que es la primera vez que conocemos a Frank Molina, el primer libro de Mario en el que aparece, se va a ver involucrado en un caso de que lo llevará a unos lugares muy lejanos de donde él solía trabajar, y es precisamente a Ciudad Bolívar en Bogotá, y allí se va a adentrar en el mundo de la lucha libre femenina, pero no a un nivel profesional, sino como algo más amateur, algo más callejero. Entonces esto es algo bien interesante porque yo, como ya dije en la reseña, nunca había oído de un libro que se infiltrara en este mundo de la lucha libre femenina amateur. Así que cuanto menos es un libro muy interesante. Y como no podía ser de otra manera en la escritora de Mario Mendoza, tiene muchísimas denuncias sociales. La calificación, no sé, este es de los libros de Mario, debo admitirlo, que menos como que me ha atrapado, menos me ha entretenido. Así que yo creo que le doy un 7,5, dejémoslo ahí. Ahora venimos con otro libro precisamente de Mario. Esta vez se trata de Diario del Fin del Mundo, un libro que disfruté, este sí disfruté muchísimo y me atrapó bastante. Y la cosa es que Mario es el personaje principal en este libro. Entonces tenemos a Mario, tenemos a Daniel Klein y tenemos a Carmen. Son tres amigos de universidad que en algún momento llegaron a conformar cierto triángulo amoroso, y luego en el futuro volverán a tomar contacto porque después de salir de la universidad se perdieron el contacto y volverán a reconectarse de alguna manera.
y van a descubrir un pasado tormentoso que hubo no solamente entre ellos, sino también un pasado mucho más lejano que se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial y es precisamente centrándose en el mundo nazi. Por eso la portada del libro tiene acá una esvástica. Entonces es una historia muy interesante porque nos muestra parte de la vida personal de Mario, que no sabemos si es realidad o si es ficción o hasta qué punto va una y la otra. Y por otra parte nos muestra todo este pasado nazi y la historia de Joseph Mengele, el médico, bueno, el doctor de los nazis que tenía cierta obsesión por los gemelos. Esto es a grandes rasgos de lo que trata Diario del Fin del Mundo. Y como les dije, me entretuvo bastante y creo que este sí le voy a dar un 8,5. No, un nueve, sí, un libro de 9. El cuarto libro que leí el año pasado, pero que no reseñé en el canal, creo que es el único libro que no tiene reseña en el canal de los que leí el año pasado, es un clásico de la literatura universal y les estoy hablando concretamente de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del autor británico Robert Louis Stevenson. Este libro me pareció súper interesante porque es de alguna manera ver como la contraposición que tenemos todos los seres humanos dentro de una misma persona y cómo por una parte podemos ser extremadamente maldadosos y por otra parte cómo podemos ser benévolos, muy bondadosos. Entonces esto me pareció demasiado interesante y además que además de abordar esta temática digamos que hace tantísimos años viene como acechando al ser humano, también me parece que los personajes que hay en este libro están muy bien construidos y ayudan demasiado al desarrollo de la historia. Así que este libro 10 de 10 se los recomiendo muchísimo y espero pronto poderles compartir la reseña. El quinto libro que leí en 2020 es el estreno más reciente de nuevamente Mario Mendoza, repite, leí mucho de él al principio del año pasado y estoy hablando concretamente de Aquelarre, una novela en que el personaje principal, el protagonista, va a ser nuevamente Frank Molina, el que acabamos de conocer en Lady Masacre y que por cierto también tiene una pequeña aparición en Diario del Fin del Mundo. Y bueno, en Aquelarre no solamente tendremos a Frank, tendremos otros dos personajes, tendremos a Leticia y tendremos a un sacerdote. Concretamente les estoy hablando de el padre Lázaro. Y bueno, la cosa con Aquelarre es que algo que me parece muy interesante es que es una polifonía, está escrita a tres voces distintas y también está escrito en primera, en segunda y en tercera persona. Entonces eso la verdad me gustó muchísimo, es un muy buen detalle y creo que no es algo fácil de lograr en la escritura, condensado pues todo en un mismo libro. Pero bueno, Aquelarre nos cuenta la historia de Frank Molina, que le llega un caso muy particular y es que en la zona de tolerancia en Bogotá, en el barrio Santa Fe precisamente, hay un asesino de prostitutas y las asesina sin contemplación. Pero la cosa es que no es un asesino cualquiera, sino que es un imitador de Jack el Destripador, el famoso asesino que hubo en Inglaterra hace muchísimos años. Entonces es bien interesante ver cómo Mario Mendoza aborda esa temática tan similar a algo que fue real y cómo la aborda en la época moderna, en la época actual y en una ciudad tan lejana y tan distante del Londres de esa época. Así que eso me parece muy interesante y este también es otro libro que disfruté bastante. Así que yo creo que para que me voy con un 9 también. El sexto libro que leí en 2020 fue El Resplandor del autor estadounidense Stephen King y no lo tengo acá en físico, pero por acá les aparece una imagencita del libro porque es un libro que me prestaron y pues ya lo devolví. Pero la cosa es que este libro me planteó uno de los escenarios o una de las situaciones más interesantes que he visto en los últimos libros que he leído y es que un lugar es un personaje fundamental en la trama del libro y les estoy hablando precisamente del Hotel Overlook, que es el hotel donde Jack, Danny y Wendy Torrance, esta familia, la familia Torrance, se ve recluida, digámoslo así. En un invierno muy crudo se ven atrapados allí durante varios meses y la cosa es que el hotel les va a empezar a jugar trampas para ver quién de ellos pierde la cabeza primero y es una historia de terror que la verdad yo disfruté muchísimo y me parece que está escrita de una manera espectacular y es el mejor libro que he leído de Stephen King, así que para este libro 10 de 10. Ahora, el séptimo libro que leí el año pasado es uno de los consentidos del canal, uno de los consentidos de la casa
y que fue mi mejor lectura del 2020. Ya saben de cuál les estoy hablando. Angosta, del autor colombiano Héctor Abad Faciolince. Y es que este libro me pareció fascinante y de hecho en este momento lo estoy volviendo a leer. Entonces lo estoy disfrutando de una manera distinta a como lo disfruté la primera vez, pero me tiene atrapado totalmente. Y la cosa es que Angosta es una ciudad ficticia en un estrecho valle de los Andes colombianos y allí es una ciudad que está dividida en tres castas socioeconómicas, incluso hay tres climas distintos. Entonces es una historia muy interesante porque es ver esa división social y bueno, económica y cultural tan marcada dentro de una misma ciudad y además está condimentada con unos personajes que son exquisitos. De verdad que los personajes que hay en Angosta son de los mejores personajes que he leído y me fascinaría sin duda poder conocerlos a todos y cada uno, a todos y cada uno de ellos en persona. Así que Angosta, sin duda alguna, 10 de 10 fijo, cerrado. El octavo libro que leí el año pasado repite nuevamente Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Y esta es la biografía novelada de su padre. Es una novela cruda, es una novela difícil de leer en términos de que remueve mucho los sentimientos, pero en términos de entender y en términos meramente literarios es súper fácil de entender porque yo sentí como si Héctor lo tuviera acá al lado y me estuviera contando la historia de su familia y de su padre específicamente. Es un libro que creo que es fundamental para la literatura colombiana y que si ustedes tienen la oportunidad no dejen de leerlo. Es un muy buen libro y de verdad que remueve mucho, estremece mucho. Entonces, sin duda alguna, 10 de 10 también para El olvido que seremos. El noveno libro que leí en 2020 es también una de las historias, de las novelas consentidas del canal, consentidas de la casa y una de las joyas de la corona. Estoy hablando precisamente del Premio Alfaguara 2020, Salvar el Fuego, del autor mexicano Guillermo Arriaga. Y esta es una historia, un ritmo que no conoce de frenos. Es una historia que todo el tiempo es trepidante y nos va a tener al borde de nuestras emociones. Nos va a emocionar hasta más no poder y nos va a querer hacer saber más y más de qué va pasando. Y es porque los personajes viven una historia de amor, como dice acá, en un país dividido por la rabia y el miedo. Entonces es una historia espectacular y se trata básicamente de esta historia de amor de Marina, una mujer de clase muy alta, altísima, millonaria allá en Ciudad de México, y por otro lado José Cuauhtémoc, un expresidiario. Y la cosa es que se va a desarrollar una historia de amor muy improbable entre ellos, pero va a ser una historia de amor que, como les digo, nos va a tener emocionados desde la primera hasta la última página, que es un libro muy largo, son como 652 páginas y en ningún momento nos va a hacer aburrir. Así que Salvar el Fuego, 10 de 10 fijo. El décimo libro que leí el año pasado es La carne, de Rosa Montero, y no lo tengo acá en físico tampoco porque lo presté, en este momento sigue prestado. Entonces por acá nuevamente les aparece la fotico. Y ahora les cuento, La carne es una historia pues muy curiosa, muy particular, porque conoceremos a Soledad, una mujer que acaba de cumplir 50 o 60 años, ya no me acuerdo. Bueno, el caso, tiene entre 50 y 60 años. Y la cosa es que terminó con un amor hace poco y para darle celos a este hombre con el que hace poco rompió, pues va a contratar un gigoló porque ella sabe que ese antiguo amor va a estar en la ópera a la que ella también va a ir. Entonces, claro, contrata un gigoló para darle celos a este hombre. Pero a veces la vida y el destino son tan caprichosas que las cosas no salen como lo planeamos y por eso está esa frase de que cuando uno hace planes Dios se ríe. Entonces a Soledad le va a pasar tal cual esto. Y un suceso violento, que no les voy a decir qué tipo de suceso, va a cambiar totalmente el rumbo de las cosas que tenía planeada Soledad y nos va a llevar a que ella empiece a hacer, digamos, como un camino de reflexiones muy propias de la edad y que me parece que son de alguna manera algo que Rosa Montero tenía para decir, algo que tenía para contar personalmente. Así que creo que es una novela muy personal y que por eso es de muchísimo valor, porque no cualquiera es capaz, digamos, como de desnudarse así, sino que solamente los artistas lograrían hacerlo de esta manera. Y la verdad es que la novela está muy bien escrita y también súper fácil de leer, muy corta, tiene solo como 237 páginas y se lee demasiado fácil. Así que La carne,
le doy un 9 de 10. Ahora venimos con un libro que no sé ni qué decir porque la verdad al principio me costó muchísimo engancharme, a pesar de que digamos la historia era como entretenida y los personajes, eso sí tengo que admitirlo, están muy bien construidos y esto hizo pues de alguna manera como que salvara la historia en general. Les estoy hablando específicamente de Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri. En Lo mucho que te amé conoceremos la historia de Ofelia Fernández Mollé, una de 4 hijas de un matrimonio que vive en Buenos Aires en los años 50 y 60 del siglo XX. Y la cosa es que Ofelia se va a ver, digamos, como en una bifurcación o en una disyuntiva sobre los amores que no están correspondidos, o bueno, no, correspondidos mucho, pero que no están bien vistos, que de hecho son prohibidos y más en una época como esta. Porque Ofelia se va a enamorar en algún momento de uno de los novios de sus hermanas, no les voy a decir de cuál, pero la cosa es que sí, se va a enamorar de uno de ellos. Pero, a ver, si les soy honesto, este libro casi no me gustó. De hecho, fue el que menos me gustó en 2020 y me pareció un libro a veces denso y pesado de leer y tenía un tema que ya me tenía hasta acá de cansado, mejor dicho, y era el tema del peronismo, que estaba pues tan como con tan vivo furor en esta época y yo entiendo eso, era una época en la que no se podía vivir sin estar digamos como tocado directa o indirectamente por la política, pero creo que Eduardo Sacheri acá ya como que sobreexplotó el tema e hizo que el libro pues no fuera como tan ameno, al menos a mi parecer. Entonces sí, es un libro que de 10 puntos le voy a dar un 6. Ahora venimos con una historia que esta sí me encantó, me fascinó y es una novela póstuma, una novela que se publicó exactamente 25 años después de la muerte de su escritora y estamos hablando concretamente de Marbel Moreno y su novela El tiempo de las Amazonas. Y en esta novela conoceremos principalmente a 3 personajes que se llaman, pues que son 3 primas y son Gaby, Isabel y Virginia. Son 3 primas de origen barranquillero, pero que en algún momento de su vida terminarán todas 3 viviendo en París, en Francia. Y vamos a conocer no solamente a Gaby, Isabel y Virginia, sino también a un... Uy, son de verdad que son muchísimas mujeres las que conocemos en esta novela. Y la cosa es que todas en algún momento se van a ver en una situación pues digamos como miserable, como una situación muy fuerte. Y la cosa es que poco a poco la mayoría de ellas van a ir logrando salir de esto y van a hacer una evolución en ellas mismas y que las volverá mujeres cada vez más determinadas y más valientes y que no pretenden estar bajo el yugo de ningún hombre. Así que es una novela excelente y más en estos tiempos en que se habla tanto de igualdad de género. Es una novela que, como dice acá en alguna parte del libro, no me acuerdo en qué parte lo dice, es una novela que se adelantó a su tiempo, porque como les digo, es de 25 años atrás y acá pintan mujeres que sin duda alguna van con esta ideología de la igualdad de género. Así que es una novela excelente. 10 de 10. Y bueno, la autora de la que les acabo de hablar era barranquillera, como ya les dije, o sea, de la costa caribe de Colombia. Y ahora venimos con un autor precisamente de este lugar, de la costa caribe de Colombia. Y estoy hablando específicamente de nuestro Nobel de Literatura colombiano, el señor Gabriel José de la Concordia García Márquez, y su novela 100 años de soledad. Y vean, de 100 años de soledad me cuesta muchísimo hablar breve, pero bueno, lo intentaré. Y 100 años de soledad es básicamente la historia de la familia Buendía y Guarán, una familia llena de obsesiones, de tragedias, de incestos, de chistes, mejor dicho, de sexo. Bueno, es una familia muy peculiar y es un libro que está totalmente permeado por el realismo mágico maravilloso de García Márquez. Y la cosa es que no solamente conoceremos, o bueno, no solamente uno logra ver a la familia Buendía y Guarán reflejada en este libro, sino que, a mi opinión, es la humanidad misma la que está reflejada, es la humanidad misma la que trató de pintar Gabo. Así que es un libro que me parece lo más universal que existe y es un libro que de alguna manera también tiene algo de Biblia, por decirlo así. Y es que hay un Génesis y hay un Apocalipsis. 100 años de soledad abre el tiempo porque el mundo era tan reciente en este entonces cuando empieza la novela
que como dice, las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Y luego al final del libro también tendremos la destrucción del mundo. Así que sí, este libro me parece que es la humanidad misma, la humanidad retratada en un libro. Y además es un carnaval por donde se le mire y es un gozo leerlo. Así que sin duda alguna 10 de 10, el 10 más merecido de todos estos libros. Ahora venimos con un libro que es muy interesante, o bueno, es muy interesante que vaya justo después de 100 años de soledad, porque alguna vez Gabriel García Márquez dijo que uno de los escritores colombianos a los que a él le gustaría pasarle la antorcha es precisamente a Jorge Franco, el escritor de Paraíso Travel. Y vean, Paraíso Travel es una novela espectacular. Miren, es un libro cortico y la cosa es que vamos a conocer a Marlon Cruz, un hombre que tiene una novia que se llama Reina y Reina pues es muy llevada de su parecer y cree que acá en Colombia no tendrá oportunidades para ningún futuro, digamos, de calidad, unas condiciones de vida dignas. Y la cosa es que decide irse a Estados Unidos de ilegal y Marlon, que es la definición del amor, de estar enamorado porque hace de todo y más por Reina, pues se va detrás de ella, digamos sin contemplaciones. Y la cosa es que cuando llegan allá a Estados Unidos, cuando llegan a Nueva York, pasa un accidente, digámoslo así. Y Marlon se pierde, se extravía y está en un país totalmente ajeno, en un lugar donde no conoce nada, todo le parece similar, todo le parece igual y no habla el idioma. Y para rematar se le perdió Reina, que era la única persona cercana a él, la única que le recordaba el lugar de donde venía. Entonces es una historia que es algo de divertida, también desesperante porque uno se siente allá en la situación de Marlon y uno se alcanza a desesperar. Y también es una historia que nos llevará a muchísima reflexión porque en algún momento Jorge Franco va a mencionar una frase que para mí es fundamental en la construcción del libro y es que al país nosotros, pues refiriéndose en concreto a Colombia, que es donde se desarrolla el principio de la historia, Colombia es un país al que tratamos como un trapo sucio y no nos damos cuenta que ese trapo sucio es lo que nosotros mismos los colombianos hemos hecho de Colombia. Así que, como les digo, un libro que lleva a reflexionar bastante y que nos entretendrá aún más. Así que este libro, 10 de 10 también. El libro que sigue, wow, me puse sombrero. Sí, porque ya se me estaba secando el pelo y cuando se me seca se me esponja y me va muy chistoso, pero no importa, sigamos. El caso, el libro que sigue es uno de esos que ya entra en la categoría de clásicos y es un clásico reciente, entonces eso me parece muy curioso. Y les estoy hablando específicamente de La insoportable levedad del ser, del autor checo Milan Kundera. Aquí conoceremos la historia de amor de dos parejas, la que está conformada por Tomás y por Teresa y la que está conformada por Franz y por Sabina. Y a ver, esta novela, más allá de ser solo una historia de amor y todo lo que esto conlleva, que son amor, celos, sexo, traiciones, miedos, pasiones, etcétera, también es una historia que detrás tiene unas reflexiones filosóficas impresionantes y es una novela que cuando la terminamos de leer no salimos ilesos y tampoco salimos iguales. Así que esta novela, de las más recomendadas que les he traído acá en el canal, un 10 absoluto. Ahora repite Haruki Murakami específicamente con La muerte del comendador parte 1 y esta novela rara y surrealista como es la escritura de Murakami, pero me tuvo fascinado y las 476 páginas que tiene las devoré como en una semana o un poco menos de una semana. Y es un libro en el que el personaje principal es un pintor que es una curiosidad desde el principio que no tiene nombre. Y en todo momento Murakami se refiere a él como el pintor, así y ya, a secas. Y la cosa es que el pintor se va a mudar a una casa en las montañas luego de separarse y allí va a encontrar un cuadro de separarse de su esposa. Y en esta casa a la que se muda va a encontrar un cuadro que literalmente le va a cambiar la vida y va a trastocar todo su mundo y lo va a poner de cabeza. No he leído la segunda parte, así que no sé de qué vaya y por ende pues tendré que calificar solamente esta primera parte. Y ya es una calificación que he repetido mucho en el video, pero es que Murakami no merece menos que un 10 también. El libro que viene ahora es un libro que tuvo una distinción importante y es precisamente la distinción de Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de 2019 que entrega la Universidad EAFIT acá en Colombia, específicamente en Medellín.
y estoy hablando de Cómo perderlo todo, del autor bogotano Ricardo Silva Romero. Y miren, este es uno de los libros más extensos que leí el año pasado. Tiene 607 páginas, siempre es un libro gordo y tiene muchísimos personajes y sobre todo personajes que constituyen parejas, matrimonios o también pues parejas de novios. Pero bueno, más concretamente en este libro nos encontraremos al profesor Horacio Pizarro, un profesor de filosofía que inocentemente hace una publicación en Facebook y hoy en día lo que publicamos en redes sociales está expuesto a que sea malinterpretado y ya no seremos responsables de lo que digamos, sino de lo que la gente entienda. Y eso es lo que le pasó al profesor Horacio Pizarro por una publicación, como les digo, inocente. Lo empezaron a lapidar sus colegas de la universidad, sus estudiantes, gente que ni siquiera lo conocía, pero lo empezaron a lapidar hasta que le volvieron la vida a cuadritos. Y bueno, básicamente de esto va la historia, pero vamos a ver también el interior de estas parejas y cómo es la vida en pareja y cómo es cuando se lleva poco tiempo y cómo es cuando ya uno no se imagina ni siquiera la vida con otra persona y no porque precisamente haga falta, sino porque ya se han vivido tantísimos años juntos que literal no la concebiríamos sin esa otra persona. Un libro muy importante también para Colombia porque habla del proceso de paz, el que se le denominó como el fallido proceso de paz del plebiscito del año 2016. Y bueno, es un libro que también tiene por ahí unas reflexiones muy importantes para los colombianos, así que colombianos, por favor, lean este libro. Se lee muy fácil, muy entretenido, me reí muchísimo, pero en algún punto sentí un bajón narrativo, un bajón literario, y precisamente fue después del capítulo en el que se habla del plebiscito que les acabo de mencionar. Así que creo que a este libro le doy un 8.5. Ahora les traigo otra obra de un Nobel de literatura. Ya vimos a García Márquez, ahora viene un Nobel portugués y les estoy hablando específicamente de José Saramago y su novela Ensayo sobre la ceguera. Y miren, Ensayo sobre la ceguera tiene un argumento, digamos, muy breve de resumir a grandes rasgos. Y es una epidemia de ceguera, una ceguera que se le denomina la ceguera blanca. Y nadie sabe por qué sucede y nadie sabe cómo frenarla tampoco. Entonces en algún momento absolutamente todo el mundo va a terminar ciego. O bueno, no absolutamente todo, porque esto también va a la historia y es precisamente de la responsabilidad que tienen los que aún no han perdido los ojos de tenerlos cuando los otros ya los perdieron, cuando los otros ya perdieron la vista. Entonces es un libro que tiene un carácter social muy importante y que creo que está muy vigente en estos tiempos porque pues estamos en tiempos de pandemia y en el libro se narra una epidemia muy distinta a la que vivimos hoy en día en la realidad, pero sí de alguna manera nos demuestra cómo se debería actuar, cómo es esta responsabilidad de los que, como ya les dije, aún tienen ojos y como se menciona en alguna parte del libro, de ver cuando los otros ya los han perdido. Así que un libro valiosísimo y más vigente que nunca en esta época que estamos viviendo. Pero a pesar de todo esto positivo que les acabo de decir, no sé, no me pareció un libro que yo dijera qué cosa tan espectacular. Es opinión personal, pero bueno. Así que ya para cerrar, digamos, con este libro, calificación 9, 9.5. 9.5. Ahora les comparto una lectura de un autor que no conocía y que de hecho nunca había leído nada de un autor originario de este país. Estoy hablando precisamente de Ecuador y del autor Adolfo Macías Huerta y su libro Geografía del Asombro, una de mis mejores lecturas del 2020 sin duda alguna. Y aquí tendremos la historia de Damián Vaz, un muchacho que digamos no está del todo bien de la cabeza, tiene alguna enfermedad mental y bueno, también vamos a conocer a su hermana Trinidad, a su papá Antonio Vaz y vamos a conocer también a Johnny Salango, un artista callejero. Pero la cosa es que la historia de estos personajes no sería la misma si no vivieran en la pequeña ciudad junto al mar, como el autor la nombra. Y es que es una ciudad que de alguna manera tiene esta relación con Angosta, la de Héctor Abad Faciolince. Y es que son ciudades, digámoslo, como con vida propia. Y son las novelas, pues, o esta novela es básicamente ver cómo
viven los personajes en esta ciudad. Y esto a mí la verdad me encantó y me pareció demasiado interesante. Y los personajes se robaron mi corazón. Para esta novela, un 9 de 10. Ahora les traigo otro premio Alfaguara y concretamente es el del 2011, el premio que ganó el bogotano Juan Gabriel Vázquez con su novela El ruido de las cosas al caer. Y esta es una novela que nos lleva más o menos a recordar o a recorrer esa época de la violencia que hubo en Colombia a causa del narcotráfico y concretamente del cartel de Medellín. Y vamos a conocer la historia de Antonio Llamara, un joven profesor de Derecho que un día conoce a Ricardo Laverde, un hombre con el que solía jugar billar cerca de la universidad donde Llamara enseñaba. Pero van a matar a Ricardo Laverde, lo matan un día y entonces Antonio se va a obsesionar con conocer quién era Ricardo y por qué lo mataron. Así que ahí es que va a empezar el desarrollo de esta grandísima novela y que es un libro que a mí me tuvo consumido desde la primera hasta la última página y no lo quería soltar porque es un vuela páginas, pero además de ser una novela vuela páginas, también es un libro realmente profundo y tiene unas meditaciones impresionantes sobre la vida, la muerte, el destino, etcétera. Y bueno, para este libro no hay otra calificación posible, al menos en mi criterio, que no sea 10 de 10. Ahora venimos con un libro que es el erotismo hecho novela, y es un erotismo que podría no ser tan bien visto, y es que sus personajes apenas tienen 10 años, entonces, claro, es algo que puede, digamos, generar un poco como de escándalo, por decirlo así. Y les estoy hablando concretamente de Juliana los Mira. Un libro que, si bien como les digo es erótico totalmente, también es un libro que de alguna manera me parece que no podía ser de otra forma hablando de las personajes que son tan jóvenes de 10 años, porque están en un mundo en el que se ven todo el tiempo a la merced de adultos que las dejan descuidadas y que son adultos que mantienen rodeados de drogas, de alcohol, de prostitución. Bueno, un mundo bastante pesado para dos niñas y entonces no encuentran ellas más refugio que estar entre ellas dos mismas y recurrir pues digamos como a este erotismo también precoz de alguna manera y también en algún punto incluso recurrir al uso de pastillas, de drogas. Entonces esta novela me parece que más allá del erotismo del que la han tachado y de decir que es una novela cachonda, creo que también es una crítica muy importante a la clase de política del país, de Colombia, a la clase dirigente y también a la farándula del país. Así que un libro que, bajo la filosofía del canal, es un libro que resiste mucho. Le doy una calificación 8 de 10. Y ya para ir terminando este recuento, les traigo Cómo maté a mi padre, de la escritora paisa Sara Jaramillo Klinker. Y esta es una novela que, como ya les dije en la reseña del video, perdón, en la reseña del libro, no se puede leer de una manera, digamos, normal, como si fuera una novela cualquiera, no, sino que esta es una novela testimonial y es entonces, por ende, una novela a la que debemos acercarnos con mucho respeto. Y es que Sara nos muestra el asesinato de su padre y no nos muestra solamente este capítulo o esta faceta de su vida, sino también la de su familia entera. Entonces, como les digo, esto es de alguna manera desnudarse ella y desnudar a su familia, por lo que nos tenemos que acercar con profundo respeto. Y este libro, de verdad que no es de lo mejor que he leído solo en el 2020, sino en mi vida entera. Es uno de los libros más espectaculares que he leído, me estremeció muchísimo, también me hizo reír. Y es un libro que me cambió muchísimo, me tocó muy profundo y que disfruté bastante. Además de que Sara me parece que escribe espectacular, qué pluma tan limpia la de esa mujer y me atrevería a decir que es de las plumas más limpias que tenemos actualmente en la escritura colombiana y quizás latinoamericana. Así que un 10 merecidísimo e indiscutible. Y ahora sí, ya para cerrar definitivamente este recuento de mis lecturas del 2020, venimos con El fin del Océano Pacífico, del autor paisa también, Tomás González. Y vean, esta novela pues es la reseña más reciente que les hice en el canal, es el video de la semana pasada, pero bueno, les vuelvo a hablar un poquito. Y es una meditación profunda sobre la vida y la muerte a través de un personaje que está enfermo, es un doctor que se llama Ignacio y que tiene como escenario principal el Chocó, allá en el Pacífico colombiano. Y esta novela
Me hizo reír muchísimo y además, como les digo, también reflexionar bastante porque, como les digo, es una meditación sobre la vida y la muerte y el tiempo que tenemos y sobre la huella que dejamos en este mundo y sobre lo efímeros o no que podamos llegar a ser. Así que un libro recomendadísimo y que también se lleva un 10 absoluto. Además de que es una experiencia totalmente sensorial y este libro nos transporta totalmente al Chocó y como les dije en la reseña del video, sentimos la humedad en la piel, sentimos el calor, escuchamos la selva. Bueno, es un libro que nos brinda una experiencia de viaje de primera calidad. Y bueno, hasta acá el video de la semana, no una reseña, sino un recuento de los libros que leí en el 2020, sus calificaciones y algún que otro comentario respecto a estos. 2020 fue un año de muchas lecturas para mí y como pudieron ver por las calificaciones que les di, afortunadamente todos fueron excelentes libros, o bueno, excelentes libros o casi todos. El único que de verdad como que no me gustó nada y disfruté muy poco fue Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri y no sé, como que me duele un poquito decir esto porque sé que Eduardo es gran escritor, pero bueno, las cosas como son, es mi gusto personal y nada que hacer. Pero de resto, casi todas lecturas de 8 9 o 10 puntos y la mayoría de entre 9 y 10, así que no sé si tengo buen ojo o me conozco bien y sé qué es lo que me va a gustar o no, pero sí, pues fue un año de muchísimas buenas lecturas y me alegra muchísimo que haya sido así y espero que este 2021 también te traiga grandes lecturas para mí y para ustedes. Espero que les haya gustado. Si ustedes leyeron alguno de estos libros por recomendación mía el año pasado, déjenmelo acá en los comentarios o si no ha sido por recomendación mía, no importa, coméntenme cuál de estos 22 libros han leído ustedes, 22 o 23, 23, 23. Entonces sí, coméntenme si ya leyeron algunos, si están de acuerdo con lo que dije de estos libros o no y cuál es la calificación que ustedes le dan a aquellos libros que ya leyeron. No olviden dejarse un me gusta en el video, ahí perdonan que haya quedado un poquito más largo, pero pues fueron 23 libros, entonces así me demorará un minuto por libro, pues no iba a quedar un video largo. Así que bueno, ya no me enredo más para que el video no quede aún más largo. Muchísimas gracias por estar otra semana más acá conmigo. No olviden suscribirse, dejarse un me gusta, un comentario, lo que sea. Y como siempre y como todas las semanas, lean mucho y resistan aún más. Chao.